grupo. Sí, pues porque Ya la clase anterior me he perdido y como no había entendido, dije, haré de nuevo, pero no me ha llegado. He pasado un día nada, el otro día nada. Dije, oh, será porque yo les he pedido que me consideren con este número de mi celular y con el que me había inscrito se ha quemado la pantalla de ese celular. Y como tenía Pero otro, y ya no sé, yo les he suplicado que me cambien con ese número. ya. Entonces, a mi WhatsApp, mándame ese número que te has cambiado el nuevo, ¿ya? Ah, ya, sí, la clase anterior porque me manden. Ajá, para enviarlos, ¿ya? Ya, Pero ya, les voy a enviar ahora a todos, ¿ya? sí, por favor, ya, Miss Fermina. Ahí Ya, en su pantalla nomás nos puede mandar su número para anotarnos, pero yo creo que sí le he guardado. sí, Ay, les he como dice, dado mi número. sí, nos ha dado, sí, Miss, ya. Sí, Ya, Miss, yo le voy a muy, escribir entonces su WhatsApp personal, ya. gracias. Ok, muy bien. ¿Están visualizando la pantalla, por favor? Sí, Miss. Ya, muy bien. A ver, por favor, Isabel, ¿lo puedes leer? Las letras que están con negro. Ah, de negro, Miss, ya. Ajá. Allin, Muyun, Yachrachimasi, Cuna. Ajá. Buenos días, colegas, con todos. Ah, Yachra, así será, ¿no? Yacha, cha. Yacha. Ah, ¿por qué Ajá, yacha. apóstrofe? Así Yacha. nomás, a ver, yacha, cha. Con el apóstrofe. Allin, Shamiushaya, Shamiushaya, Allin, Shamiushaya, Capacui. Shamushaya. Bienvenido. Ay, Diosito lindo. Ya, Miss, ya lo leí. Ay, Ya. A ver, Diosito. nuevamente. Allin, Muyun, Yatra, Chimasi, Cuna. Buenos días, colegas, con todos. Allin, Ajá. Shami Ushaya, Shami Ushaya, Capacui. Bienvenidos. Ya, Miss. Ujú. Muy bien. Ahí dice Ayun Muyun y Atachima Sikuna. Buenos días, colegas, con todos. Ayun Shamushaya. Capacui. Bienvenidos. ¿No? Eso eso es ¿no? Buenos días. Ayun Muyun. Buenos días. ¿No? Ayun Tardi. Buenas tardes. Ayun Tuta. Buenas noches. ¿No? Ahora, a ver, Isabel, lo que están en la pantalla, ¿quiénes están? Dime un nombre rapidito. Elmer, creo dice, Elime, Joseph. Ya, Elmer. Elmer, donde que estás observando la imagen, ¿qué me puedes explicar de la imagen, del dibujo? Elmer. Otro, a ver, Isabel. No sé, plataforma, creo dice aquí. Joseph. Plataforma es de la secretaria. Otro, Ah, ya, nombre. Joseph. Joseph. Miss Linda, yo trabajo con el laptop de mi hijo. Yo soy Rosa Santos, Miss Linda. Ah, ya, muy bien, Rosita. Ya, Rosita, ¿me Miss puedes Linda. explicar de qué se trata la imagen? Es para el saludo de la mañana. La imagen, el dibujo. El dibujo, Rosita. Rosita. Miss Linda, son A ver, ¿me podrían decir? ya, Miss Linda, son niños de diferentes de regiones. Muy bien, niños de diferentes
regiones. Regiones. Claro. En este caso, cada región tiene su forma de vivir, Tiene cada su región cultura, tiene su costumbre, su cada costumbre, región tradición. tiene su forma de hablar en su lengua originaria, ¿no? Entonces, por eso en la imagen yo lo pongo de niño andino, de niño ashaninka, ahí está de niño de costa, de todo, ¿no? Entonces, acá, ¿qué están practicando? Los niños cuando se juntan de diferentes culturas, como dice Rosita, de diferentes regiones, ¿qué están practicando? La Miss Linda, interculturalidad. interactúan su idioma. Exacto. ¿Y eso cómo se llama? Eso se llama interculturalidad. ¿Por qué? Porque son de dos culturas diferentes. Diferentes. Exacto. ¿Por qué? Porque con los ashánicas nosotros tenemos muy diferente forma de vivir, los andinos, nosotros somos andinos. Entonces tenemos diferente forma de vivir, nuestras costumbres son diferentes. Nosotros, como los ashánicas, no pescamos, en cambio los ashánicas pescan, ¿no? Hacen su pescado, hacen su sopa de pescado, comen yuca, toman su masato. Nosotros lo reemplazamos en toda la pesca ¿con qué? Con el cuy, con el chancho, carnero, de res, comemos mote, caldo, sopa verde, comemos nosotros, ¿no? En cambio ellos no, puro pez, ¿no? Pescado comen. Ahora, su hinchipado hacen, ¿no? Pero nosotros tomamos nosotros nuestra chicha de jora, chicha de caña, ¿no? De caña de azúcar. Pero ellos toman su masato, ¿no? En cambio, nosotros chicha de jora, nuestra chicha de caña de pura, ¿no? Como en la zona de Andamarca, de Santo Domingo de Cobamba, de Pariahuanca, ¿no? Hacen chicha de caña pura. Entonces, tenemos diferentes costumbres. Ahora en la costa hacen ya su chicha de maní, todo eso, ¿no? En la costa ya tienen diferente forma de vivir. También tienen ellos su plato típico, como nosotros también tenemos nuestro plato típico. Su danza, su forma de hablar, ¿no? Entonces, eso se practica la interculturalidad. Cuando nosotros hablamos de interculturalidad, no nos referimos solamente al hablar quechua, sino de diferentes culturas, ¿no? Nosotros que somos andinos, por ejemplo, con la zona de Satipo, con los ashánicas, entonces, si nos vamos a hacer un intercambio de ideas, estaremos practicando la interculturalidad. Pero si nosotros nos vamos de Huancayo a Tarma, ¿seremos intercultural? ¿Estaremos practicando? No, porque somos de la misma cultura andina, ¿no? Entonces, por eso, para que tengan en cuenta, yo les pongo esta imagen, ¿ya? Muy bien, ahora sí, vamos a nuevamente, a ver, ¿cómo han practicado ustedes la canción de anterior que hemos cantado la primera clase? ¿Han practicado la canción? ¿Ya se han aprendido? Porque la tarea era, ¿no? Aprender, ¿no? La canción. Entonces vamos a recordar nuevamente la canción, vamos a cantar, ¿ya? 1, 2, 3. Vamos a cantar todos, a ver. Chakla mangyan tu dalia waitaya, chakla chopin tu dalia waitaya, imato kimi waitai kuyanki, aikato kimi sisai kuyanki. Chakla mangyan tu dalia waitaya, chakla chopin tu dalia waitaya, imato kimi waitai kuyanki. Aikato kimi waita sisai kuyanki. Mayang jalata payay kusunki. Mayang jalata tipsil kusunki. Manalayapis payay kuyap. Manalayapis tipsil kuyapti.
Mayang yalatra pallay kushunki. Mayang yalatra tipshil kushunki. Manalayapis pallay kuyapti. Manalayapis tipshil kuyapti. Chakla mangyancho dalya waitalla. Chakla chopincho dalya waitalla. Imatukimi waitai kuyanki. Aikatukimi sisai kuyanki. Mayang yalatra pallay kushunki. Mayang yalatra tipshil kushunki. Manalayapis pallay kuyapti. Manalayapis tipshil kuyapti. Yula waitaya waitakunki. Ipillamanmi apashayki. Puka waitalla sisakunki. Chukullamanmi apashayki. Yula waitaya waitakunki. Chukullamanmi apashayki. Puka waitalla waitakunki. Ipillamanmi apashayki. Muy bien, ahora ¿cuántos han aprendido ya la canción? A ver, ¿me pueden decir? ¿Cuántos han aprendido la canción? Entonces, colegas, vamos a practicar. Ya les he dado varias canciones, les he dado adivinanza, les he dado poesía, ¿no? Acá, por ejemplo, la clase pasada les he dado una poesía, ¿no? La poesía es Harawi en quechua, ¿no? Entonces, esta poesía dedicado por el Día del Maestro. ¿La han dado a sus estudiantes? A ver, ¿cuántos le han dado? Para que aprenda, para que se familiaricen también ustedes, ¿no? Tienen que compartir con sus estudiantes, ya sea canciones, adivinanzas, poesías, ¿ya? Ahora sí, ¿van a exponer su trabajo? ¿Han avanzado su trabajo de la clase pasada? Rosita. Isabel. Miss Linda, yo había pedido permiso, por favor, tenía un familiar, había fallecido, por favor. Elmer. ¿Tampoco? ¿Quién más está? A ver, Rosita. Miss Linda, no, por favor, le digo que un familiar había fallecido, había pedido permiso, por favor. Sí. Ya, muy bien. Ya, entonces, vamos a recordar, ¿no? Vamos a recordar en la vez de la clase anterior. Hemos hecho con los sufijos pi, cha, pa y laico. Y malaico. Y ya y laico, mico y laico hemos hecho. ¿Se acuerdan los que han venido? Sí, ¿no? Y mapa, ¿no? Entonces, para hacer el diálogo se utilizan los sufijos pa. Todo el ejemplo que hemos hecho está en las diapositivas. Ahora les vamos a enviar al grupo. Ya, para no atrasarnos, entonces, acá hoy vamos a aprender a los sufijos. Con esto, colegas, terminamos con los sufijos pula, wan, nu, man, zapa. Con eso hoy terminamos y luego de ahí para hacer ya otras clases ya vamos a formar oraciones completos utilizando con todos esos sufijos que hemos aprendido. Para eso, lo primero es conocer los sufijos, todo lo que estamos aprendiendo. Por lo contrario, no vamos a poder formar oraciones y tampoco diálogos, ¿no? Entonces, para eso es muy, muy importante conocer los sufijos, en qué momento voy a utilizar los sufijos. Y entonces hoy terminamos con todos esos sufijos, ¿ya? Entonces, hoy vamos a aprender entonces los sufijos pula, ¿no? ¿Y en qué consiste? El caso es interactivo. Cuando es interactivo,
ten clases, te llamo. Entonces, cuando es interactivo, pula, entonces en el ejemplo dice, Walmi pula. ¿Con quién vas? ¿No? Es el significado, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a poner un ejemplo. Pula. Ya. ¿Qué hemos dicho? Walmi. Walmi, ¿qué cosa es? Mujer. 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 Ahora nosotros dijimos Walmi. Walmi pula. Entonces el significado de esto va a ser entre mujeres. Entre mujeres. Por ejemplo, en una conversación, cuando yo digo, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Y con quién vas? ¿No? ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? Voy, acá contestaríamos, ¿sí? En castellano, ¿qué le diría? Voy A Huancayo. a Huancayo. Entre mujeres. ¿Sí o no? Sí. Voy a Huancayo entre mujeres. Entonces, acá en quechua, ¿cómo diríamos? Huancayuta. Huancayutami liya. ¿No? Ahí estoy utilizando el vocal alargada. Huancayutami liya. Walmi pula. ¿Ve? Este pula, ¿qué cosa es? A ver, Rosita. Le voy a poner de otro color, a ver, de negrito. Este pula, ¿qué cosa es? ¿Con quién? Entre. Pula, entre. O sea, este pula, por ejemplo, acá está, a ver, nuevamente, ¿ya? Este pula, ¿cómo se llama? Es un sufijo. Por eso de antes les decía, vamos a aprender los sufijos, les decía, ¿no? Este pula es un sufijo. Entonces, acá cuando yo digo, Huancayutamilia, ¿a dónde vas? ¿Con quién? Ah, ya, Huancayutamilia. Walmipula. Entre mujeres, ¿no? Walmipula. Entre mujeres voy, acá está, ¿no? Voy a Huancayo entre mujeres, ¿ve? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Yo para volverles a explicar con otros ejemplos. Un ejemplo más, misita. Ya, a ver, ustedes me van a dictar, vamos a interactuar, ¿ya? A ver, díctenme. A ver, entre jóvenes. Entre jóvenes. Entonces, la vez pasada que habíamos, ¿qué cosa en quechua, a qué se le dice jóvenes? Wambla. Wamla es a mujer. Ay, ay, ay. Walash, ¿no? Wallace. Sí, Ah, Wallace. Walash, ¿no? Entonces, acá diríamos entre Walash. Walash pula, ¿sí o no? Walash pula. Walash entre jóvenes, Walash pula. Acá está el sufijo pula, ¿ve? Ahí tengo que completar. Miss, ahora decimos... ese pula sí, dime. es para contestar a una pregunta, ¿no? Exacto. Yo pensaba que era Walash pula, pula. era la pregunta que estaba escrita ahí.
Ahora, por ejemplo, decimos nosotros que ¿con quién vives? ¿Con quién vives? Por ejemplo, ¿no? O con quién viven, ¿no? Acá diríamos entre abuelitos, ¿no? Yachan, diríamos, Yachan, Aukish, Aukish Pula, ¿ve? Yachan Aukish Pula. ¿Se dan cuenta? ¿Con quién viven? Entre abuelitos. Acá ya está contestando, ¿no? La pregunta. ¿Con quién viven? Entre abuelitos. Entonces, en quechua, yachan auquishpula. Entonces, para eso yo estoy utilizando el sufijo pula. ¿Con quién caminas? ¿Con quién caminas? De entre niños. Entre niños. Ah, ya. Niños, ¿qué se dice? Acapa. Acapa. Acapapula. Acapapula de es en quechua. Entonces hay siempre en esas conversaciones cuando digo voy a utilizar el sufijo pula. A ver, dígame otras palabras. A ver, Rosita. Maichumi Yachanki. A ver. Maichumi Yachanki. ¿Dónde vives? Dice, ¿no? ¿Dónde vives? Está preguntando acá. Acá me dice, ¿dónde vive? Maichumi Yachanki. Acá en Maichumi Yachanki solamente dice, ¿dónde vives? Acá diríamos Tarmachu. Tarmachu. ¿Dónde vives? Acá dice en Tarma. En Tarma. Ahí estoy contestando. Pero acá no hay para utilizar en esta conversación, no hay para utilizar el sufijo pula. ¿No? En este caso, Maichum Yachan, Mayangwan mi Yachanki. Ahí sí, acá lo que dice, ¿con quién vives? Sería, Rosita. ¿Con quién vives? Ahí sí, ¿no? ¿Con quién vives? A ver. Entre mujeres. Entre mujeres vivo. Ya está. Ahí sí para contestar. ¿No? ¿Con quién vives entre mujeres? Walmi, Pula, Yacá. ¿Ve? Walmi, Pula, Yacá. ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Con quiénes estudios? ¿Está claro? Sí. Las preguntas, ¿cómo se mencionan en quechua? ¿A dónde vas? ¿Así? ¿Huancayo también? A ver, ¿dónde estamos? O sea, acá, ¿a dónde vas? En quechua, ¿cómo se dice? A ver, nuevamente acá vamos a hacer ya en otra diapositiva. Ustedes me van a dictar. Ya, ahora sí, ya. Ya. A ver, ¿cuál era tu pregunta?
¿A dónde vas? Esa es mi pregunta. ¿Cómo se dice eso en quechua? ¿A dónde vas? Ya. ¿A dónde vas? A Huancayo. ¿Estás contestando, sí o no? Ajá, pero la pregunta en quechua, ¿cómo se dice? Maitami Lianqui. Eso es. Maitami Lianqui. Acá todavía es con la vocal alargada. La vocal alargada, ya hemos dicho, se utiliza para hacer conversaciones y para dar la tonalidad, ya que nuestra quechua es muy dulce, muy rico, entonces para dar la tonalidad. Maitami Lianqui, ¿ve? Para eso voy a utilizar entonces la vocal alargada. Maitami Lianqui, Huancayuta, ahí. Huancayota, no, a Huancayuta, no. Por ejemplo, acá diríamos, mata de. Eso, no sé, ¿te acuerdas, Isabel? Sufijo ta hemos utilizado, ¿sí o no? ¿Te acuerdas o no? Sí, pues que a veces usted lo pone en algunas respuestas con ta, otras pa, Claro. y yo no entiendo. ¿Y a dónde va entonces? ¿Con quién lo acompaño? Es que mira, el sufijo ta, pi, todos los sufijos que estamos aprendiendo se utiliza a veces al término, a veces en medio, a veces así, pero no, nunca los sufijos va al inicio. En intermedio, a veces al final. Generalmente va al final. Pues hay algunos que usa ta, entonces yo preguntaba, ¿será algunos para cuando te preguntan de lugares? Exacto. A ver, tú pregúntame en quechua. A ver, dime en quechua. Maita milianki. A ver, yo te pregunto, a ver, Maita milianki. En quechua contéstame. Maita milianki. ¿A dónde vas? Ajá, eso te estoy preguntando. Lo que está acá en la imagen, lo que está escrito. A Paucartambo. A Paucartambo. Ya, entonces, eso conviértalo a ver en quechua. Nombre de zonas, de pueblos, de todo, no se cambia, ¿sí o no? ¿Qué dirías? ¿Cuál usaré, ta o pi? Pi, no, Paucartambo, pi. O sea, mira, que quede bien claro. Eso ustedes se han confundido, ¿no? O sea, Sí. yo te estoy diciendo, ¿de dónde eres? Acá no dice de dónde eres. ¿A dónde vas? Dice. Cuando yo te digo, ¿de dónde eres? Ahí sí me vas a decir Paucartambupi. Ahí sí. Ah, ya. Cambia la pregunta. A ver, yo te pregunto ahora, ¿de dónde eres? Te voy a decir en quechua. Y tú me contestas con el sufijo pi. ¿Maitin Kayanki? De Pascopí, ¿así? Cerro de Pascupí. Claro. Cerro de Pascopí. Exacto. A ver, Rosita, ¿Maipi mi Kayanki? Cerro de Pasco. Ya. Utilizando sufijo pi, a ver. Cerro Pascopí. Exacto. Para eso se utiliza el sufijo pi. O sea, la pregunta acá está cambiando para utilizar pi. ¿Se han dado cuenta ahora? ¿Sí? ¿Alguna duda? Por favor. Ahora. Miss, entonces, ahorita usted ya me ha indicado cómo se dice a dónde vas, Maitamilianqui, así, ¿no? Ajá. Huancayo, a Huancayo. Ya, y se responde con ta. ¿Y de dónde eres? ¿Cómo se escribe en quechua, Miss? Ahora, por ejemplo, ya ahorita les voy a decir eso, ¿ya?
Ahora, Tarmata, voy a contestar, Tarmata. Ahora, como ustedes dicen, también puedo hacer Cerro de Pascuta de. Ahora, lo que me querías preguntar, a ver, repíteme la pregunta, mami. ¿De dónde eres? ¿Cómo se escribe en quechua? ¿De dónde eres? Ahora sí. Maipimi Kayanki. Ahí está, ¿ve? Maipimi Kayanki. ¿De dónde eres? A ver, dime. Maipimi Callanqui. Kayanki. Kayanki. Maipimi es con I griega y las otras es con I latina, ¿verdad? Exacto. Maipimi Kayanki. Callanqui es con K de kilo, las dos. Exacto. Tal como estás Ya. viendo en la pantalla. No se ve, Miss. Por eso estoy escribiendo. ¿No se ve acá en el este? No, solamente está ¿a dónde vas? A Huancayo, Taitami, Lianqui, dice Huancayuta, Tamata. Ahí se ha quedado. Voy a engrandar, ¿ya? Porque acá yo estoy escribiendo. Maipimi Kayanki, no sale eso lo que he escrito. A ver, vamos a engrandar un poquito No, más. yo no lo veo, Miss. Ahora. Se ha quedado en Tamata, ahí está, en Tamata, ahí se ha quedado. Sí se ve, Miss, sí se ve. Debe ser tu internet. Entonces debe ser de mí mi celular, porque estoy viendo por el celular. Debe ser, porque acá yo estoy escribiendo. Entonces, ¿de dónde eres, Maipimi Kayanki? ¿De dónde eres? A ver, Isabel. ¿De dónde eres? De Cerro de Pascopí. Ajá. Entonces, acá de Cerro de Pasco. Ajá. Acá tú no vas a decir en quechua de Cerro de Pascupi, sino solamente Cerro de Pasco, Pascupi. Ahí nomás. Ya, Miss, gracias. Ajá. No vas a decir de Cerro de Pascupi, son Cerro de Pascupi. Ahora, si eres de Huancayo, ¿qué dirías? Huancayupi de. Si eres de Tarma, ¿qué dirías? Tarma y de. Ahí estoy utilizando el sufijo cuna, ¿ve? Todo acá que está con celestito. Eso no se olviden, ¿ya? Uy. ¿Ve? Para eso estoy utilizando el sufijo pi. La vez pasada que hemos hecho, ¿no? Sí, misita, le voy entendiendo. ¿Y con quién vas? ¿Cómo es en quechua, Miss? Ahora acá, ¿no? A ver, ahora. Un ratito. Se ha descompaginado. Ya está. ¿Con quién vas? Ahora sí. ¿Con quién vas? Ya. En castellano primero vamos a contestar esa pregunta. ¿Con quién vas? Con mis perritos. Pero si vamos a utilizar el sufijo pula. Ese pula es solo para personas. Exacto. Si diríamos con mis perritos o con los perritos ayupula, diríamos, ¿no? Entonces, ¿no? Para personas. A ver, ¿con quién vas? Puede ser con todos mujeres, entre niños, entre abuelitos, ¿no? ¿Con quién vas? Por ejemplo, con mi tía. Con mi tía.
Acá entonces en quechua diríamos, acá la pregunta sería, Mayan Wangmi Liang Ki de Mayan Wang Liang Ki Tiawan. Ahí ya estamos utilizando. ¿Cómo dijo mi? Mayam Mayan Wangmi Liang Ki. Wangmi Lianqui. Ajá. Acá, Tiawan. Esto todavía recién de más rato vamos a conocer el sufijo wan. Para eso se utiliza eso. ¿Ya? Pero ahorita nosotros estamos haciendo con pula. Ya, misita. Mayam, ¿termina en N o en M, mis? Porque no lo veo en mi celular. Mayan Wang Mi. En I, mi. Mayan Wang Mi. Mayam Wangmi es con W, ¿verdad? Exacto. Ah, sí, ahora sí lo veo. Ya, ¿no? Mayan es con de yuca. Mayan Wang Mi. está bien. Liang Ki. Puntitos, ¿no? Tiawan, dice, ¿no? Wangmi es Ahora, de por Liang. ejemplo, nosotros vamos a utilizar el sufijo pula, ¿no? Estoy yendo entre niños, ¿ve? Estoy yendo entre niños, ¿no? Esta misma pregunta, estoy contestando, ¿con quién vas? Nuevamente, a ver, acá, con esa pregunta, para que entiendan. ¿Con quién vas? ¿Ya ves? Estoy yendo entre niños. Ajá. Ya. Lia. Acapa. Pula. ¿Ve? ¿Con quién vas? Estoy yendo entre niños. Ya lia acapapula. Ahí está el sufijo pula, ¿ve? Y entonces ya no voy a decir tía Pula, sino tía Juan. Tiawa. Ajá. Por ejemplo, en una conversación puedes decir, por ejemplo, Maita Milianki, Mayan Wan Milianki, Wawiwan, con mi hija, ¿no? Wawiwan, Maita Milianki, ¿no? Me voy al cerro con mi esposo, por ejemplo, ¿no? Ulutalia, Umriwan, ay, no, con mi esposo, ¿no? Pero ahorita estamos utilizando el sufijo pula. ¿Con quién estás caminando? ¿Con quién estás caminando? Entonces, acá diríamos, ¿con quién estás caminando? ¿En qué castellano qué contestaríamos? Entre varones, ¿no? Entonces, Mayangwa, ¿con quién estás caminando? Ya, Julia, Walash, Pula, ¿ve? Aquí está el sufijo una, que digo pula. ¿Se dan cuenta ahí? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ay, más o menos, me hizo un poquito, no sabemos cuándo poner Juan y cuándo poner Pula, nos confundimos. Bueno, no al menos me confundo. O sea, esa es en la conversación pula, walmi pula, acapapula, entre mujeres, entre niños, entre jóvenes, walashpula, auquishpula, entre viejos. Entonces diríamos que el Pula es cuando vas a contestar en plural. Claro. Y el Juan solo en singular. Exacto. Walmi pula.
Entre mujeres estoy caminando, ¿no? Ese es para decir con quién vas, con quién caminas, con quién vives, para eso, ¿no? Walmipula, ¿tú vives entre mujeres? No, Walmipula, ¿no? Para eso se utiliza sufijo pula. Ahora, justamente de antes lo que decía, el sufijo wan, ¿no? En cambio, el sufijo wan es el instrumental, ¿no? Plumum wan, significado es entre, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo ya, ¿no? ¿Dónde está? A ver. Aquí está el ejemplo con wan, ¿ve? Misita, entonces, one para singular, pula en plural. Entonces, si yo digo con jóvenes, walash es jóvenes. Claro, walash. Entonces, walash pula. Walash pula. Ajá, cuando dices walash pula entre jóvenes, ¿no? Walmi pula entre mujeres. En singular, que diga en plural. Walash punawa. Ay, sí, otra cambia ya, ¿no? Ahora en el sufijo wan, como es instrumental, entonces, ¿con qué escribes? Con el lapicero. ¿Qué escribes? ¿Ve? ¿Con qué escribes? Con plumón. Con plumón, ¿no? Estoy contestando. Entonces, acá la pregunta es, ¿con qué escribes? Bueno, en quechua vamos a contestar a esa pregunta. Ya, Gilja, plumón, ¿ve? Aquí está. ¿Cómo se llama este sufijo? Wan. De antes me decía Isabel, creo. Yo vivo con mi tía. Ahí hemos utilizado Wan, ¿sí o no? ¿Con quién vives? Ve, ahí vamos a cambiar. ¿Con quién vives? ¿Con quién viven ustedes? A ver, ¿con quién vives? A ver, Rosita. Con mi hijo. Ah, ya. Con mi hijo. Ahora sí, está contestando en castellano. Ya, acá. Wawiwan. ¿Ve? Con mis hijas, ¿cómo se diría, mis? A ver, ahorita ya. Ahora acá, wawiwan. Ahora, al decir acá, por ejemplo, podemos decir acá, con mis hijas. Ajá, con mis hijas. Entonces, acá diríamos, wawiwan, acá diríamos con mis hijas. Wamla, wawiwan, ¿ve? Wamla, wawiwan. Con mis hijas, esa wamla, wawi, ¿no? Walash, wawi, hijo varón, ¿no? ¿Ve? Wawiwan, wamla, wawiwan. ¿Ve? Para eso. A ver, ¿qué más sería? Acá diríamos, por ejemplo, ya, yo duermo, por ejemplo, ¿no? Yo dormí, yo estoy durmiendo, por ejemplo, yo estoy durmiendo con mi esposo, por ejemplo, ¿no?
Acá. Yo estoy durmiendo con mi esposo. ¿Qué contestaríamos acá? Ya. Puño. Ya. Guayapawan. ¿Ve? Guayapawan. ¿Se dan cuenta? Yo estoy durmiendo con mi, acá, con mi, falta, ¿ve? Con mi esposo. Ya, puño, ya, guayapawan. Ahí utilizo, ¿ve? A ver, yo pregunto a Isabel. Isabel, ¿con quién has tomado desayuno? Con mi hija. Ah, ya, con tu hija. Ahora, ¿qué dirías en quechua? Yo te pregunto en quechua. Rosita, ¿mayangwan mi puñulaiki? ¿Mayangwan mi mikulaiki? Ya, Acá está. Ve, acá. Acá está, léelo eso nomás, a ver. ya, guamla, guawi, guam. Exacto, con mi hija. Wamla, wawi, wam. Claro. Isabel, ¿mayangwan puñulaiki? Isabel, Sí, mi cita. ¿mayangwan puñulaiki? ¿Con mi hija? Entonces, con tu hija, ¿qué dirías en quechua? Ay, ¿cómo se dice hija en quechua? Huawi. Huawi man. Wawi, wam. Guam. Wamla, wawi, wam. No. Hija, Ah. mujer, es wamla, wawi. Wamla, wawi, wam. Dirías, ¿no? Ahora, yo estoy durmiendo con mi esposo. Ya, puño, ya. Guayapá, wam. Ahí, ¿no? Acá. Yo estoy comiendo con mi gato, por ejemplo, ¿no? Yo estoy comiendo con mi gato. ¿Qué diríamos ahí? Ya, mi cuy. Gato que ya hemos hecho. Gato que se dice en quechua. Mashi wan. De mashi wan. Aquí está con gato. Con gato. Ya mi cuya mashi wan. Otro. ¿Con quién vas a ir? ¿Con quién vas a ir a Lima? ¿Qué diríamos? La contestación ahí. Yo iré a Lima Con mi amigo, mi amigo. tía, ¿no? Yo iré a Lima con mi tía. Esa es la contestación de la pregunta. Ahora, en quechua, acá, ¿con quién vas a ir a Lima? Mayan Wangmi Linki Limata. Ve, acá el sufijo ta, ¿ya ves? Acá ya apareció el sufijo ta, ¿no? Limata. Eso es signo de pregunta. O sea, cuando conversas, así vas a utilizar los sufijos. Mayan link Lima ta. Yo iré a Lima con mi tía. Entonces estoy contestando. Yo iré a Lima. Lisha tía Juan de.
Entonces, acá se utiliza tiawan, lisha tiawan, iré con mi tía. O también ella, yo iré a Lima con mi tía. Lisha limata, le diríamos acá, limata, tiawan, ¿ves? Acá ya sufijo kuna aparece, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Allí en Chumanacho. Manacho allí. Missy, ¿cómo se dice en Ay. quechua? ¿Con quién duermes? ¿Con quién ¿Duermes? duermes? Ahora sí, duermes. Ajá. ¿Con quién duermes? ¿Con quién duermes? A ver, dime. Tú solita, Missy. Japaya dirías ahí cuando es solita, pero para utilizar sufijo wan, A veces duermo con mi hija, entonces, ya. guagua, guam. Con mi hija, entonces acá ya, puño, ya puño, wamla, wawi, wam. ¿Ves? Wamla, wawi, wam. No se olviden. Wamla, wawi es hija mujer, ¿ya? No es wawawan, no. Wawiwan. Wamla, wawiwan. ¿Ve? Wambla, wawiwa, wam. Exacto, ahí estamos utilizando el sufijo wan, wawiwan, wamla, wawiwan, ¿no? Y la pregunta en quechua, Miss. ¿Con quién duermes? Acá sería la pregunta en quechua. Entonces, mayan wanmi puño yanqui de mayan wan puño yanqui. Ahí está la pregunta en quechua. Entonces, aquí está la respuesta. Ya puño wamla wawiwa. ¿Ve? Allá. Mayan wanmi, puñuño wanki. ¿Así? Claro. Mayan mi puño yanqui. Ahí. Ah, gracias, Miss. Ya puño wamla wawiwa. Ahora, ¿con quién bailas? ¿Ve? ¿Con quién bailas? ¿Con quién bailas? Vamos a contestar a ver eso, ¿ya? Yo bailo con con mi papá. ¿Ya? Yo bailo con mi papá. Entonces, acá, la pregunta en quechua. ¿Con quién bailas? Mayan Wanmi. Tushuinki. Mayan Wan Tushuinki. Ahí está la pregunta, ¿con quién bailas? ¿No? Entonces ya diríamos en castellano. ¿Qué digo en quechua? Mayan Tushuinki ya. Tushui. Taitawan. ¿Eh? Taitawan. Ahí está sufijo kuna, ¿ve? Y pula si pongo con mis amigos, con unos jóvenes. Exacto. Mayan Wantushinki, Walmi pula entre mujeres. Mayan Wantushinki, entre profesores. ¿Con quién bailas? Entre profesores. Ah, ya. Yatrachi pula, diríamos ahí. ¿No? ¿Sí o no? Entonces, eso no se olvide.
¿Ya? ¿Hasta ahí está claro? Sí, ¿Está Miss. claro? Sí, ¿no? Ahora, acá. Ahora, esto sí, el caso de este sufijo nu es el comparativo. Es como decir, ¿cómo estoy comparando? ¿Cómo eres? ¿A qué te apareces, por ejemplo, no? ¿Cómo eres? Ah, estoy como el agua, como el gato, como el león, como tu mamá, ¿no? Así, son comparativos voy a utilizar para eso. Por eso acá estoy poniendo como ejemplo Yakuno, como acá, ¿no? Como el agua, ¿no? Como el agua, Yakuno. Se utiliza este sufijo para, en caso de comparativo, ¿no? Nu, nu, ¿no? Sí. Está cambiándose, no, no, ahora sí. A ver, ¿cómo eres, Isabel? ¿Cómo eres, Isabel? Como estoy gordita, pero no lo voy a decir. Como, a ver, Como como, la flor, como ya, la como flor. la, ¿Ya? gracias. Ahí está, como la flor. Ajá. Flor, Entonces, acá, flor ¿cómo en eres, quechua Isabel? es, flor en quechua. Imanumi, Kainki. Kainki, Isabel, ¿ve? Entonces, Isabel va a contestar acá, Guaita, nu, ¿ve? El sufijo nu se utiliza para hacer los comparativos, ¿ya? ¿Cuál Guaitano. es la pregunta en castellano, Miss? En caso, ¿cómo eres, Isabel? Como la flor. Ya, Gris, ya, Misita. Entonces dice, Imanu mi kayanki, Isabel, estoy preguntando en quechua. Guaitano, ¿ve? Entonces, eso se utiliza el sufijo nu para hacer comparativo, ¿no? A ver, a Rosita. ¿Cómo eres, Rosita? Alegre, Miss. Ya, a ver, pero comparativo. Juanla. Comparativo, ¿cómo eres? ¿Con qué te comparas? A ver. Como mi mamá. Como mi mamá, ¿ve? Entonces, ¿cómo eres, Rosita? Como mi mamá, ¿ve? Entonces, acá, ¿cómo eres a Imanumi Kayanki Rosita? Ve la pregunta en quechua. Mamano, ¿ve? Para eso estoy utilizando sufijo nu. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Creo que esto se han dado cuenta ya ustedes, ¿no? ¿Sí o no? Para hacer Misita. solo comparativos. Y en plural. Entonces, en plural diríamos ya utilizando el sufijo kuna, ¿sí o no? Entonces, mayan no mi kayalkan, acá diríamos,
¿Cómo están los perros? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo están los perros? ¿Cómo están los perros? Acá, a ver. ¿Cómo son los perros? ¿A qué se parecen? A ver cómo están los perros. ¿Cómo están? No da con estas preguntas, bebé. ¿Cómo están los niños? Como las abejitas haciendo ruido. Están los niños. A ver, ya. ¿Cómo están los niños? Acá, como las abejitas. ¿Ve? Como las abejitas. Entonces, acá en quechua la pregunta. Imanumi hayan acapacuna, ve, ya estoy preguntando, ve, Imanum de acá hayan acapacuna. Entonces, Visita. ra, Imanam. no, ve, tan Ya. racunano, ahí sí, mira, ve, ya estoy utilizando sufijo. ¿Cuántos sufijos acá estoy utilizando? No. No. ¿Cuántos sufijos estoy utilizando? No. One. Kuna y nu, ¿ve? Tanra, kunanu, ¿ve? Como las abejitas. ¿Por qué? Porque está en plural. Entonces, por eso dice tanra, kunanu, ¿no? ¿Cómo están los, a ver, los pericotes? ¿Cómo están los pericotes? Están bien. ¿Qué diríamos ahí? ¿O con qué comen los pericotes? ¿No? Acá dirían, ¿con qué comen los pericotes? Con su boca. ¿Ve? Entonces, imawan mi kuyan, imawan mi kuyan, ukush, una, de, acá estoy utilizando sufijo kuna. Entonces, ¿qué diríamos? Con su boca, shiminwan, ¿ve? Ahí ya utilicé mi sufijo wan, ¿no? Ya utilicé, pero acá está, ¿por qué se ha cambiado esto? No. Shiminwan, acá ya cambia otro sufijo, ¿no? Shiminwan. Pero si yo quiero utilizar el sufijo no, a ver, el sufijo no es. Acá diríamos, a ver, con... ¿cómo es su cabeza? El sapo, ¿ve? ¿Cómo es su cabeza del sapo? Ya, ¿cómo es su cabeza del sapo? Como del
ratón, por ejemplo, ¿no? Entonces, imanumi uman la chakapa. Imanum uman la chakapa. Ukushapa no. Estoy comparando, ¿sí o no? Acá a la vez ya utilicé sufijo ukushapano, sufijo nu, ¿ve? Ukushapano. ¿Se dan cuenta cuando la oración nosotros hacemos sin comparativo? Entonces no me sale, ¿sí o no? Pero cuando hago comparativo, ¿sí? Me sale el sufijo nu. ¿Se dan cuenta? ¿Quiénes están en la sala? Yo, Miss. Ya, muy bien, muy bien. ¿Está claro hasta ahí? De mí en mi celular no sale cómo se escribe en quechua, cómo es tu cabeza, cómo es tu cabeza de sapo. Actualiza tu celular. Ya lo hice, Miss, pero no sé qué cosa tendrá. Lento, acá solamente del se ha quedado así. Ve. A ver, Rosita, Sí, Miss. ¿está claro hasta ahí? Sí, ya voy entendiendo un poco, Miss, ya, por favor. Ya, muy bien. Ya, ahora sí. Ahora vamos a hacer con el sufijo man. Man. En cambio, el sufijo man es direccional. En mí, para decir, ¿no? Ya, acá, man. ¿Dónde vas a guardar? ¿Dónde vas a guardar? En mi casa. Ah, ya. Mami chulanki. Ve la pregunta y tal, el significado. Maiman chulanki. Wasiman. Ve, ahí estoy utilizando el sufijo man. El sufijo man. Entonces, eso es direccional. El sufijo man, no se olviden, es solo direccional. ¿Ya? Wasiman. A ver, ¿qué más diría? ¿Dónde vas a guardar? ¿Eso es Mainam Shulanki? ¿Así es la pregunta? Exacto, Maiman chulanki. Mainam. Eso es, o sea, Maiman mi. Maiman. Ajá, Maiman mi chulanki. Chu, tiene que salir la chu. Ya no, Ima. Ya no, sino eso es ya direccional. El sufijo man es direccional. Maiman chulanki, en mi casa. Voy a guardar en mi casa también. Entonces, wasiman, ya dice, ¿no? La contestación dice wasiman, dice, ¿no? Ahí estoy utilizando sufijo kuna. Te digo man, sufijo man. Ahora, por ejemplo, yo digo, ¿no? ¿Dónde vas a subir? ¿Dónde vas a subir, Rosita? ¿Dónde vas a subir? Miss, A la casa de mi mamá. a la casa de mi mamá. A la casa de mi mamá. Ya. Entonces, ya. Ich
Ya ishpisha. ¿Ve? Ya ishpisha. Estoy contestando. O si no, acá, antes de eso, ¿a dónde vas a subir? Rosita, estoy preguntando. ¿No? Entonces acá, Maiman mi Ishpinki Rosita de Maiman Ishpinki Rosita Mamanipa Wasin Man de para eso, Mamanipa Wasin Man de ahí estoy utilizando sufijo man, por eso es direccional, ¿no? Acá, lunes, el día lunes, por ejemplo, el día lunes, ¿a dónde irás, Isabel? Ya está. Acá falta el día. Ya, el día lunes, ¿a dónde vas a ir, Isabel? A mi trabajo, Miss. A la escuela, ¿no? Ajá, a mi escuela. Ahí ve, estás contestando. Lunes, muyu, maitami, linki, Isabel. Ve, estoy preguntando acá, lo que está en quechua, lo que está en castellano, la pregunta acá lo estoy haciendo en quechua. Acá estoy contestando entonces esta pregunta. Lunes, muy un maita mi linki Isabel. Ah, ya, entonces va a mi escuela. En quechua, entonces, ya tachi wasiman, ya tachi wasiman de, ya tachi wasiman. Ahí está. ¿Ya? Entonces, eso solo es direccional. Ahora, por ejemplo, acá, zapa, con eso terminamos, ¿ya? Eso sí, aumentativo. El sufijo zapa se utiliza solo aumentativo. Patazapa es no barrigón, no aumentativo, zapa. Es aumentativo. Es aumentativo, zapa. Entonces, ¿qué diríamos? Pata, barrigón acá, ¿no? Barrigón. Entonces serían barrigón. Barrigón sería pata, zapa. Pata, zapa. A ver, ¿qué más? Aumentativo. Por favor, chicos, no se duerman. Orejón. Orejón. ¿Qué diríamos a orejón? Lingli, zapa. ¿Qué más? Siki. A ver, ¿cómo se llama con Siki zapa? Foto grande. Ajá. Foto grande. Ahí diríamos acá. Siki zapa. Todo. Acá. Bocón. Bocón. Shimi zapa. ¿Qué más diríamos? Cabezón. Cabezón. Sería uma. Uma zapa. ¿Ve? Uma zapa. Todo es lo que es zapa, zapa, zapa. Paquizapa.
Maquisapa. Linlisapa. ¿Ve? A ver, acá con negrito para que le entiendan, ¿ya? Mano grande. Mano grande. Acá sería Maquisapa. ¿Sí o no? Sí. Maquisapa. Otro, Maquisapa. espaldón. Entonces, espaldón. Sería Guasha Zapa. ¿Ve? ¿Qué me decías? A ver, Rosita o Isabel. Chaquizapa. Chaquizapa, ¿no? Pie grande. Pie grande. ¿Ve? Haríamos Chaquizapa. ¿Ve? Pecho grande. Pecho grande. Que las mujeres tenemos algunos pechos grandes, ¿no? Entonces seríamos ñuño zapa. Ñuño zapa. Caderón. Caderona. 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 Chanca zapa. Chanca zapa, ¿no? Narizón. 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 Cia zapa. ¿Cómo dice mi? ¿Cia? Cia zapa. No es Cia. zanja. Sinja es en chanca. En quechua huanca es cia. Cia zapa. ¿Sí a o sí ya con de yuca? Cia, con de yuca. Sí, ya. Cia zapa. Después, a ver. Lengua grande. Lengua grande. Hayu zapa. Hayu zapa. Zapato grande. Pelucón. Ahorita, ¿ya? Zapato grande. Ahí diríamos, zapato, zapa. Pelucón, ¿no? Pelucón. Hacha, zapa. ¿Hacha con H o con K de queso? Cacha, diría, con K de queso. Hacha. Hacha. Hacha zapa. Hacha zapa. Donde H muda. Ajá, sí. Chimuda. Hacha zapa. Ojón. Ojón diría acá, a ver. Ojón. ¿No es ñahuizapa? Ñahui, claro, ñahuizapa, ¿ve? Ojón, es ñahuizapa. Todo lo que es zapa es aumentativo. Ajá. Linglizapa, ñahuizapa, shimizapa, patasapa, guasazapa, chancazapa, ñuñuzapa, maquizapa. Todo es aumentativo. ¿Ya? Entonces, para la próxima clase, para el día sábado, entonces, colegas, por favor, las canciones tienen que aprender las poesías, ¿ya? Entonces vamos a hacer así, oraciones pequeñas. Puede ser oraciones o no también, ¿no? Y con los sufijos que hemos hecho, ¿no? Escribir palabras
con los sufijos elaboradas en la clase. ¿Ya? Ya, Miss. Eso van a exponer el día sábado. Entonces, ¿ya? Ya, Miss. Ya, muy Miss, bien. puede ser lo que también hemos aprendido acá. ¿Cómo? Lo que hemos aprendido acá también, por favor. Sí. Ya, Miss. Todo lo que han aprendido ahora con sufijo, lo que de hoy día de la clase. Ya, ¿Ya? Miss, gracias. Pero Ya, de las Miss. clases anteriores les voy a mandar en el grupo. ¿Ya, colegas? Ya, Miss. Gracias, Miss. Ya. La canción está difícil, Miss. Sulpay, Sulpay, Yapay, Yatachima, Sikuna. Muchas gracias con todos. Hasta el día sábado. Cuídense mucho. Abrazos a la distancia.